Digamos que la historia de mi familia se divide antes y después de la masacre de Mapiripán. Yo pasé de un día para otro de ser el hijo de un general condecorado, reconocido, primer puesto de su curso. En menos de un día pasé a ser el hijo de un criminal, o ante la opinión pública se ha presentado así, de un militar responsable o comprometido con el paramilitarismo. Entonces, definitivamente, estos hechos le dieron un giro total a nuestra vida familiar y a nuestra vida individual, por decirlo así. Cuando comenzó este problema, con mis hermanos, con mis papás, el compromiso que hicimos era que cada quien iba a responder por lo suyo, es decir, a nosotros nos tenía que ir bien en el colegio y todos íbamos a tratar de sobrellevar esta situación que en realidad no sabíamos que se iba a prolongar por tanto tiempo. Bueno, José, ¿cuál ha sido como el apoyo que tú has recibido por parte de esa familia, de las fuerzas militares, de los oficiales retirados? ¿Cómo ha sido, cómo te han acogido, si te han arropado? Siempre ha habido solidaridad. A veces siento que es una solidaridad que se queda pues en palabras, porque más allá de eso la familia militar sigue siendo muy desunida. Seguimos viendo estos problemas como unos problemas aislados, ¿sabes? Ese es el problema de Uzcategui, ese es el problema del Coronel Plazas, este es el problema de tal u otro militar que esté privado de la libertad. A mí me tocó una época en que esto hasta ahora estaba empezando, entonces si hoy, cuando ya vemos que la realidad, que esta problemática se ha generalizado y abarca muchas más familias, hubo un primer momento que mi papá era el militar de más alto rango privado de la libertad y seguía siendo visto como un caso aislado. Entonces en esa medida genera algunas solidaridades, pero tampoco ni los militares en actividad ni en retiro han asumido esta bandera como propia. Hasta ahora lo están empezando a hacer, como digo, y entendible, cuando nos hemos dado cuenta que esto no es un problema aislado, sino que es en realidad un problema institucional y un problema de toda la familia militar. Entonces la solidaridad que ha existido existe y ha sido importante y nos ha ayudado a salir adelante, pero en realidad es más lo que nosotros como familia hemos tenido que hacer que como institución, porque la institución sigue hasta ahora despertando a la problemática que estamos viviendo. ¿Y qué crees que hace falta como para que toda esa familia de las fuerzas militares se vuelque hacia este tipo de casos y los apoye y les dé? Creo que hay que sentar algún tipo de precedente. Hay que sentar posiciones frente al alto gobierno, hay que sentar posiciones frente a la rama judicial, hay que sentar posiciones frente al Congreso de la República. Ojalá poder tener representantes en todas esas instancias que de alguna forma lleven nuestro mensaje, porque no los tenemos. Digamos que esta disputa por las garantías judiciales se libra todos los días en diferentes escenarios. Yo lo he dicho, en el Congreso de la República, en la Corte Constitucional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las altas cortes, en la Fiscalía, en la Procuraduría, en los organismos de control, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la calle misma, en los medios de comunicación, en las audiencias de víctimas. Entonces son muchos escenarios donde lamentablemente nosotros todavía no participamos, y por eso las versiones que salen o los trabajos que salen de estos escenarios normalmente no nos representan o no acogen nuestras opiniones sobre estos temas, porque no estamos siendo representados. Entonces hasta ahora vemos la necesidad de hacer una protesta como esta, que lamentablemente sigue siendo la protesta del hijo del general Uzcategui y no de la familia militar como debería serlo, porque yo digo, si hay 2.500 militares detenidos, ¿por qué no hay 2.500 carpas acá respaldando esa petición, que finalmente es la petición de todos, porque yo estoy desabogando por garantías judiciales? Entonces todavía falta un largo camino por recorrer para llegar a ese sentido de pertenencia y a esa conciencia de que tenemos que unirnos alrededor de esta causa, porque de lo contrario más y más militares van a terminar en las cárceles sin las debidas garantías judiciales, porque eso también es cierto. Nosotros reconocemos que ha habido fallas, que ha habido excesos, que ha habido errores, que ha habido crímenes desde la fuerza pública, pero lo que estamos haciendo es un llamado de garantías judiciales, que es un llamado legítimo y legal, y que por eso nadie de nuestra familia militar debería sentirse avergonzado de hacerlo, porque es un llamado para que se aplique la Constitución y la ley, nada más. Entonces sí nos ha faltado y nos hemos quedado cortos a la hora de hacer ese llamado, de pronto por desconocimiento, de pronto por falta de voluntad, de pronto
por también falta de orientación o en el caso nuestro que ya lo hacemos es por necesidad, pues obviamente estamos sentando una pauta, pero ojalá que muchos otros ojalá que la sigan. Cierto. En un eventual posconflicto, los temas jurídicos para las fuerzas militares, para los miembros que han estado en algún tipo de problema, se puede complicar y pueden llegar a tener situaciones parecidas a la de tu padre. ¿Cuál crees que va a ser la estrategia de las fuerzas militares para un eventual posconflicto y fortalecerse jurídicamente? Uno, estar conscientes que la salida del conflicto es una salida política, es una salida negociada y que efectivamente a nuestros padres les ha correspondido la ofensiva militar, pero tienen que estar conscientes que esto va a terminar en una decisión política y que esa decisión política también nosotros tenemos que salir beneficiados o nuestros derechos tienen que verse reflejados porque hemos sido parte del conflicto y no podemos permitir que mientras que nuestro dolor y nuestro sacrificio pase a un segundo plano cuando tiene que estar en relieve de este proceso. Que me siento orgulloso de mi papá. Me siento orgulloso de ser hijo de un general de la República, de un general ilustre, digno, con una hoja de vida intachable. Para mí, por ejemplo, que ahora los paramilitares desmovilizados digan claramente que mi papá no participó de ese proyecto paramilitar es un motivo de tranquilidad, no porque lo digan ellos, porque ellos pueden decir verdades y mentiras a medias, sino porque ese es el papá que yo he tenido en la casa durante 32 años que tengo de vida, que ha sido un ser humano excepcional y de unas calidades humanas excepcionales. Entonces simplemente decir que con esto no me siento ni un héroe ni que estoy haciendo nada extraordinario, porque estoy defendiendo los intereses de un hombre maravilloso como es mi papá y lo hago por una familia también maravillosa que fue la que mi papá y mi mamá me brindaron y que ahora he tratado de construir de la mano de mi esposa María Paola y de mi hijo Esteban de 7 meses, a quien también le quiero dejar un país más justo y por eso lucho todos los días pretendiendo que tener a mi papá en la calle es un acto de justicia y es un acto de justicia que no solamente va a ser para bien de la familia Uzcategui, sino para bien del país, porque esos son los actos de justicia y de reivindicación que el país necesita si verdaderamente quiere pasar la página de la violencia. Porque es que si quieren pasar la página de la violencia sin atender los derechos de las víctimas, esas víctimas y esas familias no van a dejar pasar la página. Claro. Pero si quieren pasar la página con falsos victimarios, como ha sido el caso del general Uzcategui, pues aquí hay otras víctimas y otra familia que tampoco va a dejar pasar la página. Claro. Entonces el llamado sí es ese, que si queremos un hecho verdadero de paz, que logremos llegar a un acuerdo mínimo de verdad, justicia y reparación, que apunte a verdaderos procesos de memoria histórica y de verdad colectiva y que nos permitan pasar esa página de la violencia, o de lo contrario caeremos en un círculo de violencia que se va a repetir una y otra vez y este país nunca va a ver la paz.